Desde la Fábrica de Sueños, mi columna, les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento. Desde la Fábrica de Sueños, mi columna, les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento. Ahora con el paro nacional para este podcast, paro nacional 28A, la revancha de la historia. Los ricos no generan riqueza, los ricos se quedan con la riqueza. Por eso son ricos. Si generaran riqueza, se llamarían trabajadores. Karl Marx. La estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Voltaire. Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. José Martí. Este podcast trae una ilustración de doña Jovita, que fue asesinada por el ESMAD en Cali. Y dice en la fotografía, una mujer que toda su vida fue ejemplo de tenacidad y bondad para la comunidad desde el impartir sus conocimientos como docente. Doña Jovita ha sido asesinada por el ESMAD. Continúa la resistencia por un bienestar para todos. Bastarían 5 titulares de prensa de El Espectador, con los del Tiempo puede uno quemarse, para entender las épocas de pobreza detrás de los hechos. El ocaso de las librerías en Bucaramanga. En camino a la perdición, sin arte ni cultura. Trueba, espero que el olvido que seremos contribuya a la paz de Colombia. Se aplaza la reapertura de Cine Colombia. La reforma tributaria y el ataque de la bandera falsa del Centro Democrático. Si a eso se suma la salida en falso de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la que solo le rima su largo nombre, nada más, Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, quien intentó negar el derecho del pueblo a protestar, así como la peinada del gobernador de la etnia Misak, Pedro Velasco, al periodista Néstor Morales por el derribo de la estatua del genocida Sebastián Moyano y Cabrera, alias Sebastián de Benalcázar, 1480-1551, supuesto fundador de Cali, Popayán y Quito, y quien en 1540 fue nombrado adelantado y gobernador propietario vitalicio de Popayán, ya se tiene el mapa de lo que ocurre hoy en Fosa Común, a causa, en lo esencial, de la reforma tributaria presentada por el mal gobierno del subpresidente y que hoy lleva a un 42.5% de colombianos a estar, sin eufemismos, en la miseria. Dada la dignidad y el espíritu de lucha de la mayoría de fosacomunianos, que no colombianos, se vislumbra en el horizonte una revancha de la historia, con mayúscula, frente a la desidia, violencia, corrupción de los distintos gobiernos en más de 200 años de historia republicana. A todos aquellos que insisten en encontrarle bondades, virtudes o fortalezas al subpresidente, bastaría con señalarles, recordarles el aviso que apareció en el almacén La Boston, de impresiones a escala, empastes, laminaciones, Servifax. ¿Qué esperaban de un subpresidente cuyo nombre empieza por IVA y que además fue impuesto? Y por eso, tal vez, va en camino de ser récord Guinness de memes como este. Iván Duque está igual que el cirujano plástico de Gina Calderón. No sabe hacer un culo. Por otro lado, los medios masivos registran, documentan al detalle los daños a las estaciones de Transmilenio y los vidrios rotos, causados no pocas veces por infiltrados vestidos y movilizados por la misma policía y por el ESMAD. Hay muchos videos. Pero no la confianza, el bolsillo, la esperanza y el ánimo rotos a punta de mentiras, traiciones y desfalcos. En fin, de violencia y corrupción. Del paro nacional 28A, nada mejor como pleno de dignidad que citar lo que el gobernador Misak, Pedro Velasco, le dijo al periodista Néstor Morales, cuñado del subpresidente. En su voz salen a flote la reflexión, la disensión y la crítica, como debe ser, cuando las intrusas son la ignorancia histórica, la estulticia y la soberbia de quien no argumenta, sino practica la coprolalia, del griego balbucear eses, la tendencia a proferir obscenidades o, en modo coloquial, a hablar mierda. Néstor Morales suelta. ¿Por qué tumbaron ustedes, los Misak, la estatua de Benalcázar en Cali? Pedro Velasco le responde. La tumbamos porque la colonización del poder, ni en el Cauca ni en el Valle, deben seguir existiendo en contra de la memoria histórica de los pueblos indígenas de Latinoamérica ni de los 116 de Colombia. ¿En algún momento se plantearon hacer las cosas a las buenas, dar un debate civilizado? Pedro Velázquez le señala.
¿Y usted cree que el gobierno ha dado un debate civilizado con los pueblos indígenas en 500 años de resistencia? Nunca lo ha hecho. Nos han demográficamente reducido durante 500 años. ¿Y eso ha sido civilizado? Nunca. Entonces no se comparen con nosotros. Nosotros lo estamos haciendo dentro del marco de nuestro derecho mayor, contra la colonización del poder, contra la política de la guerra de ustedes, señor Néstor Morales, que es familia de Duque. Y entonces ustedes se sienten en el derecho de hacer las cosas violentamente, dice Néstor Morales, lo cual ya le pone de paso la lápida al cuello del gobernador. No obstante, este contrapregunta con una serenidad que asombra. ¿Y ustedes se sienten en el derecho de titular todos los territorios ancestrales de los pueblos indígenas contra la voluntad histórica de nuestras generaciones? ¿Y entonces qué hacemos, señor Velasco?, añade la estulticia improvisación del informador. Pedro Velasco concreta. No, pues que ustedes han destruido durante 500 años todas las demandas que históricamente se han hecho como pueblos indígenas, como movimientos sociales, como movimiento estudiantil. La única respuesta que siempre han tenido a nivel nacional ha sido el poder de la fuerza pública. O dígame que no, Néstor Morales. Y Néstor Morales titubea y responde al inicio sí, para luego recular. No sé, porque usted me habla de ustedes. Yo le estoy haciendo unas preguntas desde una emisora de Radio Nacional. Pedro Velasco lo interrumpe con razón. Yo también le estoy haciendo unas preguntas, porque usted hace parte del gobierno de Duque. Y Néstor Morales asiente como dentro de una nebulosa que lo chupa y exprime. Ah, yo hago parte del gobierno de Duque, vale. Y Pedro Velasco le confirma, sí, a lo cual Morales riposta con la mala fe del que dice actuar a nombre propio, pero como quien a la vez intenta ocultar el guión ajeno deliberado. Señor Velasco, en este mundo que ustedes ven en blanco y negro, ¿por qué deciden hacerlo hoy el día del paro? Pedro Velasco le responde, nosotros no vemos el mundo en blanco y negro, ustedes son los miopes históricos contra la memoria histórica del país. Nosotros tenemos una mirada de la diversidad, de la resistencia de todos los territorios. Ustedes monopolizan la economía. Ustedes con la reforma tributaria están colocando en blanco y negro a la sociedad. La pobreza o la muerte, eso es blanco y negro. De aquí se infiere, 1, los ricos se quedan con la riqueza. 2, por la estulticia no sufre el enfermo sino el otro. 3, quien no lucha nunca tendrá la decencia de respetar al que sí lo hace. Señor Velasco, ¿ustedes son los representantes indígenas en este paro nacional? ¿Sí? Pregunta Morales desde su orilla individualista y Pedro Velasco le contesta desde la comunitaria, el Ubuntu, soy porque somos, de sus ancestros africanos. No, nosotros somos 116 pueblos indígenas, más de 2 millones de habitantes de pueblos indígenas aquí en Colombia. Todo el mundo tiene que defender su territorio, su familia, su fogón. Todos estamos en contra de la política del mal gobierno. Aquí todos somos pueblo. Cuando tercia otro informador para inquirir si otras veces se había intentado tumbar las referencias a Belalcázar, Pedro Velasco les enrostra a él y a Néstor Morales su amnesia histórica. Probablemente su generación, la de Néstor Morales, la de sus padres, pues no saben cómo se han formado los territorios aborígenes en el país. Nosotros, en la resistencia nacional de los pueblos indígenas, hemos hecho acciones estratégicas, muchas acciones estratégicas en 500 años, no solo esta. Y Néstor Morales, señor Velasco, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con el resto del país? Yo soy un mestizo como la inmensa mayoría de los colombianos, el 99% de este país. ¿Ustedes creen que el resto del país somos sus enemigos? La sorpresa inesperada surge tan rápido como se ha revelado el talante del que miente al pretender estar hablando a nombre de un país por medio de un micrófono prestado. Pues usted no sería enemigo del pueblo si no compartiera todo el guión que le dan diariamente para hacer lectura día y noche durante semanas y años haciendo propaganda al gobierno. Ya molesto, pero simulando que no, Néstor Morales sigue destilando su bilis negra. ¿Usted realmente cree lo que está haciendo? Y el gobernador Misac, Pedro Velasco, le ayuda a exorcizarla. ¿Y usted realmente cree en lo que está hablando a favor del gobierno? Más de 48 millones de colombianos están en contra de este gobierno y ¿usted cree que hablando en una emisora habla por el país? No es así. Néstor Morales, señor Velasco, yo en esta emisora hablo por mí. No creo representar a nadie más, nadie diferente. Soy mi opinión. Pedro Velasco, ¿Blue Radio de quién es? Agrego yo. Bueno, es de Caracol Televisión o de Alejandro Santo Domingo. En otras palabras, Néstor Morales no habla por él. Su micrófono es prestado, ya se dijo. Pero insiste en su odio de clase, en su arribismo racista, en su prejuicio del neoesclavo. ¿Usted cómo le declaró la guerra al resto de colombianos?
Y Pedro Velasco le responde: ustedes le han declarado al país la guerra con la reforma tributaria. No nos estigmatice, ni al movimiento social ni al movimiento indígena. Ustedes le han declarado la guerra al país porque han incumplido los acuerdos de paz. Eso es declarar la guerra al país. Néstor Morales: le voy a contar una cosa que de pronto le sorprenda. A mí no me gusta la reforma tributaria, no la defiendo. Pedro Velasco: porque usted no es estrato medio, bajo ni pobre. Usted pertenece a los estratos altos, entre comillas al linaje de la familia de Duque. Indignado Néstor Morales: ¿cuál linaje de la familia de Duque? ¿Qué tontería dice usted? Pedro Velasco, entre humor e ironía: ¿se va a enojar? ¿Se va a enojar? No, señor, no me voy a enojar. Usted es el que actúa con rabia y odio. Pedro Velasco le hace un croquis. Ustedes son los que están actuando con odio, haciendo esas preguntas de estigmatización contra las movilizaciones en todo el país. Néstor Morales: sigan con la estatua de Belalcázar, señor Velasco. Pedro Velasco: y ustedes sigan haciendo propaganda al subpresidente Duque. El corolario por Néstor Morales no podría ser otro. ¿Pero qué propaganda? ¿Qué coño me dice? Bien, estos son los indígenas que acaban de tumbar la estatua de Belalcázar. Nota 1. El paro nacional 28A pone al descubierto, entre muchas cosas: 1. La señora Villamizar intentó de manera arbitraria negar el derecho de la gente no solo a protestar, porque la decisión la saca de una tutela que nada tiene que ver con la protección de la salud ni con el paro. Una tutela fallada varios meses atrás que buscaba garantizar justo el derecho a la protesta de unos peticionarios. ¿Cómo se puede proteger el tal derecho de dichos peticionarios prohibiendo el derecho a la protesta? ¿Podría entenderse tal incongruencia? 2. El ocaso de las librerías trae sin dilación a la memoria los efectos negativos de la cultura naranja o el artista al servicio, no al servicio, del poder. Camino a perdición, sin arte ni cultura, refuerza lo anterior, recuerda un thriller de San Méndez y desnuda la realidad narcoparaco y mafiosa nacional. 3. La frase de Trueba señala sin quererlo que si no pudieron los falsos acuerdos contribuir a la paz, mucho menos lo va a hacer un filme a medias tintas entre turismo y melodrama, y en el que denuncia y valor civil de Héctor Abad Gómez, se ven reducidos a su mínima expresión. La reforma tributaria y el llamado ataque de la bandera falsa del CD no es sino un oxímoron, como si la OMS repensara producir millones de vacunas que solo sirven para multiplicar el virus y no curan en últimas a nadie, o como si la industria farmacéutica luchara contra las enfermedades, o como si los fabricantes de armas lucharan por la paz mundial. Que la gente salga a las calles confirma que perdió el miedo, que se cansó de las mentiras del subpresidente. No el paraíso de vida, humor, felicidad que nos venden vía mierdiática, sino el platanal de muertos, la bodega de hornos crematorios, la bocaza letal de cocodrilos caimanes que en realidad es, pero que algunos persisten en ocultar. 4. La peinada de Velasco Morales es cátedra involuntaria de historia presencial. En ella lo clave es el estudio del objeto y más allá del sujeto histórico, no la impostura de dar cátedra desde una emisora y creer hablar a nombre del pueblo mientras se trata al interlocutor cual idiota que ignora todo. Lo que tantas veces fue una atacada en falso, cuando al frente está la experiencia directa de la historia, con mayúscula, encarnada por un ser íntegro que habla con razones, evidencias, argumentos a nombre de una comunidad, a diferencia de aquel que balbucea heces a nombre de sus patrones por micrófono prestado y a riesgo de terminar su vida en las arenas movedizas de la neoesclavitud que a raudales prodiga el capitalismo. 5. Por ello, y al saberse los antecedentes criminales de Belalcázar, asesinar a un hermano y ejecutar al mariscal Jorge Robledo, y más allá genocidas con los lilíes y tolilicuí, nota 2, a unos les quitó sus cosechas guardadas, quemó sus casas y quitó sus tierras para proceder a eliminarlos. A otros les exigió oro, luego les expidió una cédula, hecha no por él, que no sabía escribir, sino por un amanuense. El indio que no la mostrara era tragado por sus mastines. Los que lograban sobrevivir, como luego los campesinos de Fosa Común, tildados de bandoleros, huían del acosador a las montañas y el sitio quedaba desolado. Así lo muestra el venezolano Eduardo Rote, en Telesur, sobre conquistadores y mastines devoradores de indios. Nota 3. Entonces la estatua derribada del genocida debería ser reemplazada por la del cacique Petecuy, que defendió hasta morir las tierras ancestrales invadidas por españoles y por sus tropas. Falta añadir que siempre será digno de celebrar el gesto de los que, como Pedro Velasco, se niegan a olvidar en épocas de amnesia obligatoria, de virus negocio apartheidista,
de crisis ética entre los políticos, pese a las dobles, triples dosis de esas raras vacunas llamadas represión, censura, ESMAD y demás vilezas, ideadas por los nulos cerebros del poder víctima de la esquizofrenia. Ese mismo poder que ejercen hombres informes y faltos de vida, o genocidas travestidos de filántropos por los medios masivos, o paracos mayores elevados a la categoría de gran fosacomunianos para poner de rodillas a los pueblos y sumirlos en indignidad y menosprecio sin igual y siempre igual, el lema de cierta cerveza inventado por el nene poeta que terminó en el destierro, uno disfrazado de American Dream, pero que fue una pesadilla suramericana. Por fortuna, acude en nuestra ayuda Argentino Luna, en primer lugar con su milonga Me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, con angustias en el alma, por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes analfabetos, que ven madres mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos. Esta manga de ladrones que se roban mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegios. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno. Y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el canto de las madres, por la paz de los abuelos. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle un pueblo. Nota 4. El mismo Luna que en otra milonga dice, tanto sueldo en diputados, tanto sueldo en diputados, tanto sueldo en senadores, con tamaños salvadores estamos acorralados. Puñados de mal del que hace parte el protagonista de La Uribe Noche, como denuncia el senador Gustavo Bolívar, en nota urgente que demanda la intervención de la justicia internacional y de los organismos de derechos humanos para que ayuden a evitar una nueva masacre de jóvenes, un nuevo genocidio. Porque detrás de la reforma tributaria ya viene otra en camino, la reforma de la salud, nota 5, y además la reforma laboral y la reforma pensional. También acude, en modo vuelta de tuerca, ante los efectos del paro nacional que tantos jóvenes muertos ha dejado, Verbigracia en Cali, mi amigo Eduardo Gómez, con un fragmento de su novela que leo en este momento, La búsqueda insaciable, en su segunda parte. ¿Cómo era de necesaria una nueva organización social en la que el trabajo adecuado y bien remunerado, los servicios indispensables de salud, educación y vivienda estuvieran asegurados para todos como el aire que se respira? Así, todo proyecto, toda iniciativa podrían surgir de ese contexto y sería posible concentrarse en los aspectos específicamente humanos y espirituales sin la pérdida de tiempo, con frecuencia de años, que exigía este medio subdesarrollado, dominado por un capitalismo salvaje, para lograr conseguir un trabajo decoroso, por lo general mal pago, y poder organizar una existencia de adulto. Ahora bien, el trabajo era el centro y el motor del que todo dependía. Sin ese supuesto no se podía llegar a ser un hombre cabal. Algo tan sencillo y básico no era comprendido incluso por muchos intelectuales. Más aún, ese problema era visto por ellos con desprecio e ignorado como algo en lo que no valía la pena pensar. El resultado de esa confusión masiva era, por una parte, un idealismo especulativo y estéril y, por otra, una economía cuya mitad aproximadamente se consideraba como economía informal, denominación elegante que se refería a la semidesocupación de millones que vegetaban en el rebusque diario, que presentaba altos índices crónicos de desempleo, produciendo el subdesarrollo humano en el pueblo, a menudo perversamente infantil, supersticioso e ignorante, y en su clase dominante no propiamente dirigente, sino derrochadora y parasitaria e inclinada a la represión y a la dependencia excesiva del Imperio del Norte. Nota 6. Por último, el histórico líder de la Izquierda Unida, la que no hay acá, bueno, allá tampoco en España, Julio Anguita, 1941-2020. Con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Por eso, solo cabe conservar la dignidad para poder seguir de pie y ojalá sin privarse de comer a causa del esbirro tránsfuga o filibuster, aquel que tuerce leyes o las dilata a los otros para poder imponer, tras vencerse los términos, sus propias leyes.
sus puercas retorcidas leyes como la de esa reforma tributaria que jamás deberá aprobarse, que jamás el pueblo deberá permitir si aún tiene dignidad, si aún puede pararse en la raya de la decencia y no en la del perico, como ciertos miembros del ESMAD en Medellín lo hacían en una calle, si aún aspira al siguiente bocado. Solo así será probable que cambie el panorama de desolación y muerte que hoy impera en Fosa Común, aún con el vandalismo criminal del que habla el subpresidente, sin aclarar de qué lado viene. Nota 7. A ver si al fin el pueblo le gana a ese puñado de mal del que habla Luna en su milonga. O si hay un cambio radical de condiciones de trabajo, salud, educación, como propone Eduardo Gómez en su novela. O si el pueblo se rehúsa a hincarse ante el poder y opta por seguir de pie hasta la muerte, como Pedro Velasco. La muerte natural, no violenta ni decidida por esa manga de langostas que ojalá nunca le vuelva a robar los sueños. Manga que, encabezada hoy por el innombrable, cree que la solución a la violencia causada por la injusticia social, el despilfarro en armas, la corrupción del gobierno, está en ordenar salir 1.780 policías más a las calles de Cali o a 700 miembros del ejército a matar. Prueba de ello, la educadora doña Jovita Osorio cayó asesinada el 30 de abril de 2021 en Cali, en su casa del barrio Paso del Comercio. Como ya han dicho otros testigos de las marchas, el ESMAD lanzó gases lacrimógenos en viviendas o techos, afectando a niños y viejos, y uno de ellos cayó en la suya. Al gritar que se ahogaba, tuvo un paro cardíaco que la fulminó. Muerte simbólica de la educación. Los gases usados hoy por el ESMAD son más tóxicos que los de las protestas de años anteriores. De postre, siendo un derecho constitucional, a la gente se le niega el acceso a la Plaza de Bolívar justo el 1 de mayo de 2021. Concluida esta columna de ensayo sobre el paro nacional 28A y dada la presión social nacional e internacional y ante todo el peso gravitacional de todos aquellos asesinados por el ESMAD durante las marchas de protesta, el desgobierno, porque aún con su gesto tardío no deja de serlo, retira la reforma tributaria, la de salud sigue, el 2 de mayo de 2021. No obstante, prepara un nuevo proyecto, pues asegura que la reforma es necesaria. ¿Cuánta sangre, cuánto dolor, cuántas muertes hubiera podido ahorrarle a Fosa Común si lo hubiera hecho a tiempo? El único consuelo frente a dicha afrenta es que, como decía Bob Dylan en los años 70 del siglo XX, "The times are changing". Y lo más relevante, los vientos de cambio han generado la revancha de la historia. A Santiago, quien entre el trabajo y el no dejarse alienar, lucha sin prisa ni pausa por sus derechos. A doña Jovita, Santiago Murillo, Brian Niño y a la memoria de otras 35 víctimas del ESMAD en Cali. A Martica, María Rosario y Valentina, como doña Jovita, también maestras, cada una a su manera.